Oye, es contigo, sí, es contigo, es hora de despertar de los engaños del mundo. Mañana podría ser tarde, muy tarde, así que, sacúdete, espabilate, y decide por la vida y ponte a caminar en el sendero correcto. Wow, menudas dudas las de estos chicos. Creo que tendremos que acudir a un experto sobre estos temas, de ser posible, que no pertenezca a ninguna corriente religiosa, sin sesgos ni intereses, solo que procure encontrar la verdad. Hace poco, nos reunimos con una buena amiga y su hermana en una panadería luego de asistir a un evento religioso, para platicar y ponernos al día mientras compartíamos un postre. Curiosamente, esa tarde, con ellas también estaba un joven inteligente muy parlanchín que durante la charla, entre tema y tema, nos sugirió que buscásemos en internet al señor Antonio Piñero, catedrático español, quien tenía ponencias muy interesantes sobre el cristianismo del primer siglo. Tal vez, este encuentro, sería producto del azar. Definitivamente no hay casualidades. Nos cayó como anillo al dedo para esclarecer algunas dudas y planteamientos que hicieron los chicos con respecto a Jesús, como le conocimos en Occidente. Su verdadero nombre es Yeshua. Veamos un breve corto. Y por último, el argumento de la infalsificabilidad de los evangelios. Los evangelios son infalsificables. Esto tenemos que detenernos un poquito. Nosotros sabemos, los historiadores de la literatura y de la historia, que un análisis hecho desde 1768 hasta hoy, es decir, 250 años o más, por críticos independientes, nos ha llevado a la conclusión, con una paladina evidencia, que los 4 evangelios fueron compuestos a base de muchos pequeños relatos, de colecciones independientes de dichos de Jesús, de colecciones independientes de milagros, de colecciones independientes de anécdotas y de parábolas. Es muy posible que esto ocurriera poco tiempo después de Jesús, como diremos en la clase final de esta jornada, poco tiempo después de la muerte de Jesús, quizás un par de años, y que se prolongara hasta aproximadamente el año 71 o 72 o 73 que escribe Marcos. Y la pregunta ¿es posible imaginar que en el año 71, 72 o 73, como dice Onfray, Marcos invente de nuevo cuño el mito literario de Jesús basándose solamente en que Pablo había tenido ciertas revelaciones? ¿Es posible eso? ¿Es posible que Marcos haya inventado toda esa colección que se ha ido formando? Y eso lo dice la historia antigua, desde aproximadamente, sí, Jesús murió en el año 30, o en el 33, me da igual, a partir del año 32 o del 35.
esa cantidad de colecciones independientes de su padre y de su madre, eso lo pudo haber inventado Marcos en el año 71. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Marcos explica perfectamente por qué él recogió todos esos pequeños relatos, anécdotas, cuerpos de dichos, sanaciones, etcétera, y milagros generales, y los juntó en una biografía. Pero pensar, como dice el Onfré de las narices, que en el año 71, 72 y 73 Marcos se inventa de nuevo cuño a base de las revelaciones de Pablo, eso es sencillamente ignorar. Y todo esto de los inventos nacen de no haberse pasado 4 o 5 o 10 años estudiando los evangelios. Porque se puede estudiar los evangelios y ser un individuo absolutamente agnóstico, increyente, como soy yo, como son los ponentes y como son algunos de los que están aquí. Nosotros somos agnósticos. Y nos importa lo mismo 8 que 80. Vamos buscando solamente una verdad histórica. No es posible que Marcos falsifique eso. Imposible. ¿Qué tal? El profesor Piñero es un agnóstico, que asevera enfáticamente con base en la investigación histórica y filológica, la realidad de Jesús en los infalsificables evangelios. Así que definitivamente, no son cuentos ni relatos inventados. Ahora, el cristianismo es otra cosa, que ameritaría por sí solo una revisión especial. Volviendo al meollo de las dudas de los chicos, sabemos que los evangelios fueron escritos en griego por judíos. En aquellos tiempos, en esa parte del mundo, sus habitantes en la cotidianidad hablaban en arameo, y para los asuntos rituales y de estudio, el hebreo. Asimismo, en la interacción cultural y comercial el idioma más extendido era el griego, y la lengua del imperio dominante era el latín. Han pasado 2 milenios desde aquellos aparentes insignificantes hechos de un grupo de seguidores de Yeshua, al que el propio Piñero califica como un movimiento fracasado que exacerbó en esa generación, un sentimiento que les instó a la sublevación y la aparición del mesianismo que terminó en unas guerras entre romanos y judíos, cuyo desenlace fue la destrucción de Jerusalén con su icónico templo y la diáspora de un pueblo por casi 2000 años, que insólitamente mantuvo su identidad a pesar de la persecución y xenofobias en donde transitaron. Sabemos que ese enclave del mundo aún sigue generando tensiones y enfrentamientos constantes que amenazan la estabilidad mundial. En el año 1948, los descendientes de ese pueblo volvieron a aquellas tierras prometidas al patriarca Abraham y fundaron el moderno Estado de Israel. Entonces, ¿cómo quedar impávidos ante las palabras de Yeshua dichas en el Monte de los Olivos? Mucha tinta ha corrido desde aquellos días, y con cada nuevo descubrimiento se va confirmando la visión profética que se extiende irremediablemente hasta nosotros. ¿Qué haremos al respecto?